Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola de la Federica y hoy vamos a hablar acerca de lo que nadie nos cuenta o del lado oscuro del despertar de conciencia, que eventualmente nos va a llevar a un despertar espiritual, pero que comienza con un despertar de la conciencia y que muchas personas andan buscando por ahí entender un poquito más acerca de esto, pero que cuando ya estamos en el proceso nos damos cuenta que es algo verdaderamente complicado, difícil de afrontar, difícil de sobrellevar, pero que por alguna razón hay cierto tipo de gente que lo pinta muy bonito o que pretende que sea algo como con florecitas y unicornios y rainbows y todo esto. Pero no, la verdad es que vamos a hablar acerca de lo que nadie nos dice, de lo que nadie nos prepara para vivir. Y son algunas señales que voy a mencionar que seguramente muchos de ustedes ya han estado viviendo, ya han estado experimentando y que sé que muchos se van a sentir identificados con esto. Hice una lista de las cosas que para mí han sido muy importantes y que recuerdo muy bien cuando las viví y que fueron muy complicadas y que nadie me explicó. Me hubiera gustado que alguien me diera esta lista para yo entender que era parte del proceso. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera que creo que es muy obvia. Creo que es de las primeras que nos damos cuenta y que empezamos a vivir y que nos empiezan a incomodar. Esto es que las cosas ya no nos satisfacen, las situaciones, las personas, todo a nuestro alrededor es como que le falta algo, no me compense, no me siento satisfecho, ya no hay tanto como antes que lo vivía intensamente, como que todo baja su intensidad porque tú empiezas a vibrar distinto y a tener otros conocimientos y a entender y a ver la vida de forma distinta, pero sobre todo en cuestión vibratoria. Empiezas a verlo y a sentirlo diferente y entonces todo lo demás ya vibra bajo. Lo que antes hacías de fin de semana o las pláticas que tenías con tus amigos o las actividades que hacías en familia o incluso las interacciones que sucedían en casa que tú veías normal, de repente ya dices, no, esto no está bien, esto no me llena, esto no me gusta. Sí, necesitas, hay una como necesidad de profundizar más todo en tus relaciones, ya no te basta con salir y divertirte y tomarte una copa y bailar. Quieres que tus amistades, por ejemplo, tengan conversaciones intensas, quieres conocerlos verdaderamente o ya de entrada te das cuenta que no son esas personas tan interesantes que tú pensabas o tan lindas que tú pensabas, porque solo estabas viendo una capa divertida externa, incluso una capa de belleza o una capa de popularidad, ¿sí? Y entonces como tú ya estás yendo más profundo automáticamente, porque insisto, esto es una cuestión de vibración, no es como que te propones y dices, voy a sentarme y a pensar en cada uno de ellos y entonces los voy a analizar. No, o sea, empieza a pasar automáticamente. Y entonces ya te das cuenta que son relaciones o situaciones muy superficiales. Sí, ya no te va a llenar. Muchos de ustedes a lo mejor estaban en una relación y de repente se dan cuenta que ya no quieren estar en esa relación porque ustedes ya empiezan a vibrar distinto y te das cuenta que eso que los unía, haciendo comillas, pues no era real, eran unas cuestiones sociales, eran unas cuestiones totalmente banales, ¿sí? Y por el otro lado, pues también estás en una búsqueda mucho más profunda de los estudios o de las actividades en general que tú tengas. A lo mejor ibas a unas, no sé, a unas clases de baile, pero ahora quieres invertir tiempo en cosas que te llenen el alma, que te llenen también la mente de nueva información. Buscas retos realmente intelectuales y espirituales para ti.
Aquí quiero decirles que esto es normal y está bien y es un proceso, pero todo lo que voy a mencionar es como este primer jalón, este primer estirón, estas primeras visiones o sentimientos dentro del despertar de la conciencia o del camino del despertar de conciencia. Sin embargo, va a tener que llegar un punto en el que ya no estés en ese extremo, porque empiezas en un extremo, luego te vas, más bien estabas en un extremo totalmente inconsciente y luego te vas al extremo totalmente consciente, pero tienes que con el tiempo llegar a un equilibrio. Si automáticamente no pasa eso con el paso de los meses o incluso de los años, algo, algo está mal ahí. Tienes que llegar a un equilibrio. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos de cómo darse cuenta. Pero prácticamente cuando tú empiezas a tener esta necesidad de profundidad en todo, empiezas a rechazar muchas cosas que venías haciendo antes, cuando eras más inconsciente, cuando todavía no empezabas a despertar, y los empiezas a rechazar. Después te vas a dar cuenta, cuando venga un equilibrio, cuando venga un poquito más de conciencia, que no hay necesidad de rechazarlo todo. Es decir, que a lo mejor podrás decir, ¿saben qué? Yo ya no quiero tomar alcohol, ya no quiero salir de fiesta, ya no me interesan las redes sociales, no tengo esta necesidad de aprobación, no tengo esta necesidad de compartir mi vida con todo mundo que me sigue, que ni me conoce, etcétera. Sin embargo, pues no tengo problema en honrar la amistad que nos ha unido por 30 años, por 15 años, y asistir a tu cumpleaños o asistir o seguir a lo mejor siendo la madrina de tus hijos o lo que sea, ¿no? Va a llegar un momento donde tú sepas descartar cosas que de plano no y cosas que sí puedas manejar. No manejar en el sentido de que te sientas obligado a, porque nadie se tiene que sentir obligado. Si una persona, no importa si es tu familiar, tu amigo, tu vecino, te está lastimando emocional, psicológica, etcétera, tú puedes tomar la decisión de alejarte. ¿Sí? No me refiero a ese tipo de cosas, sino cosas que realmente no te dañen, que sí puedas sobrellevar. Sí, y para eso tendrás que tener el equilibrio y la conciencia adecuada para comprenderlo y descartar lo que sí y lo que no. Pero es importante mencionar que sí, al principio va a ser así como un estirón de, ay, me quiero deshacer de todo, no quiero saber de nadie, mis amistades ya va, y esta relación ya va, y mi familia no me entiende, etcétera. Pero con el paso del tiempo de tu aprendizaje, que esperemos que sigas, ¿verdad? En ese aprendizaje, pues vas a poder tener este equilibrio. Muy bien. El segundo punto o el segundo síntoma o tema que podemos tener, que nadie nos habla de esto, es que todo lo que piensas o todo lo que sucede a tu alrededor tiene mucho más contexto que antes. Es decir, si una persona te hace un comentario, un amigo, por ejemplo, te hace un comentario sobre tu físico, por ejemplo, ay, no sé, te veo más cachetón. Tal vez antes no pasaba nada, tú lo decías así como que, ah, sí, pues sí, la verdad es que a lo mejor sí o no sé, yo no me noto. Pero una vez que empiezas a tener un despertar de conciencia, te das cuenta de lo que hay detrás de ese comentario, que no es un simple comentario. Todo empieza a tener una razón, todo empieza a tener un contexto y una profundidad. Entonces, tú ya no vas a decir, ay, X es un comentario y no me voy a ofender porque somos amigos. No, te vas a dar cuenta sin querer, no porque te pongas a analizar, eso pasa automático nuevamente. Vas a darte cuenta de las carencias que tiene esa persona, por qué te lo está diciendo, en qué energía te lo está diciendo, si se está proyectando, si te lo está diciendo por envidia, que ojo, muchas veces no somos conscientes nosotros como personas
de lo que traemos por dentro, ¿sí? Y es por eso que tú en una nueva etapa de despertar de conciencia te vas a empezar a dar cuenta de todos esos detalles, de lo que hay detrás de las palabras y las acciones de las personas. Es mucho más fácil que tú veas esto en los demás que en ti, pero también es tu trabajo verlo en ti. Sí, también es tu trabajo decir, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aceptando esto? Sí, me estoy resistiendo a lo mejor a quedarme sin esta amistad, estoy resistiéndome a terminar esta relación, estoy resistiéndome a dejar tal actividad. Entonces, vamos a empezar a ver mucho más contexto en todo, vamos a ir más allá. Vas a buscar respuestas para absolutamente todo. Y créanme que yo recibo muchos mensajes de este tipo. Es que me pasó esto. ¿Tú qué crees que signifique? Lo que yo les voy a decir siempre, y obvio desde mi posición, porque ustedes un poco se basan en mi experiencia y por eso me lo preguntan a mí, pero mi respuesta hacia ustedes va a ser, tú tienes que encontrar la respuesta por ti mismo, ¿sí? Y también una segunda respuesta que yo les puedo dar, que esto va a llegar cuando ustedes ya estén en un nivel centrado y equilibrado de conciencia, es que también hay que vivir. Es decir, yo entiendo que va a ser automático que tú quieras entenderlo absolutamente todo y que si te picó el mosco, tú quieras saber por qué te picó el mosco. Quiero saber por qué me pica y por qué me da comezón y por qué a mí, ¿verdad? Pero también hay que vivir y también hay que las cosas sucedan y la vida pase. O sea, hay que encontrar ese equilibrio de saber cuándo sí agarro esto y cuándo ni siquiera tengo tiempo ni es importante, ¿sí? Porque no podemos estar agarrando cada cosa que sucede y quererla profundizar, que se nos va a ir la vida, porque nos vamos a cansar, porque nos vamos a enfermar, porque también créanlo, que esto no lo puse, pero lo voy a decir en la segunda parte del podcast, que ya les platico al final, pero muchas veces no crean que no sucede. Cuando hay un despertar de conciencia, que esto nos va a llevar a un despertar espiritual, también nos podemos perder. No porque ya hayas despertado o porque estés en el camino, quiere decir que no te vas a perder en el camino. La gente que solo quiere vivir en el despertar y que empieza a olvidarse de que la vida es la vida y de que igual sigues teniendo un cuerpo físico, material, y que tienes responsabilidades que cumplir, que tienes deudas que pagar, que tienes que hacer actividades que ya están dentro de tu itinerario, que te tienes que ocupar de la familia, etcétera, se les empieza a olvidar esto por estar en el viaje y ya se vuelve eso una obsesión que se vuelve un trastorno. Tampoco hay que irnos a ese extremo, ¿sí? La espiritualidad es un camino para toda la vida. Entonces no es como que tú tengas que llegar de hoy a mañana a una meta y ser mejor que los demás, no. Y no te puedes olvidar de que hay una experiencia física. Tú vas a vivir la experiencia física con mucho más conciencia porque estás en ese camino, pero no te puedes perder en la conciencia. Y les pongo un ejemplo bien clarito, como para entender este punto. Hay momentos como estos días que hay muchos tránsitos planetarios y astrológicos y no sé qué, y por ejemplo yo soy una persona que me afectó mucho por la luna, por las fases lunares. Entonces ya cuando traigo ciertos síntomas digo, ay, algo está pasando. No es que yo esté, bueno, sí tengo mi calendario lunar ahí en mi celular, pero no es que yo la esté checando todos los días o esté muy al pendiente, pero ya cuando hay cierto tipo de síntomas voy y lo checo y yo, por esto, ¿no? Por esto me duele o por esto pasa así. Entonces llegan momentos como este que hay muchas cosas. Incluso lo podemos ver en las noticias con todo lo que está pasando astrológicamente. También hay muchos sucesos
mundiales ocurriendo en este momento que no voy a mencionar, que acaban de pasar ayer y antier en estos días. Y entonces, cuando yo tengo estos síntomas, obviamente antes yo no lo sabía, pero trataba yo de quitarme estos síntomas a través de ciertas técnicas, de Reiki, o con ángeles, o con la llama violeta, cosas así, hasta que un día, ya saben, muy intuitivamente dije, a ver, si lo que está sucediendo es que estoy recibiendo muchísima energía, pues también tengo yo que trabajar mi energía a tierra. Tengo que anclarme a la tierra. Entonces empecé a aplicar el Reiki con hadas. Las hadas son tierra, obviamente los elementos, vaya, ¿verdad? Tierra, fuego, aire, agua, pero nos anclan con la madre tierra. Entonces me di cuenta que eso es lo único que yo necesito cuando suceden estas cosas y, y tengo estos síntomas, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que también necesitamos estar anclados a la tierra. No todo va a ser me elevo, me elevo, me elevo y todo es allá arriba y todo. Claro que estamos en una evolución y en un trascender, en una evolución espiritual, pero también seguimos estando aquí, o sea, no nos hemos ido y no hemos transmutado de un cuerpo físico a un cuerpo solo etérico. Entonces, pues, tenemos que seguir aquí, ¿sí me explico? Entonces, elijan muy bien lo que toman para entender y lo que no tiene ni sentido en ese momento, pues que no les quite el tiempo y ustedes sigan viviendo su vida. Bien, el punto número 3, que nadie nos cuenta, es que también comienzas a poner límites en tu vida, con las personas a tu alrededor, en tus situaciones, pero suelen ser muy tajantes, porque estamos, insisto, en este primer tirón donde todo va a ser muy dramático. Entonces, empezamos a darnos cuenta de cosas que pues a lo mejor son tóxicas, que ya no nos sirven, y dices, no, ya no quiero nada, bye, no te hablo, adiós, sales de mi vida, o renuncio a este trabajo. Y sí, o sea, no es que esté mal, porque es la necesidad de tu alma de cortar con lo que ya no está vibrando contigo. Pero lo puedes hacer mejor. No tienes que ser ni tajante ni áspero y ni tan frío, sino que en algún punto, cuando ya hayas pasado y hayas llegado al punto de equilibrio, te darás cuenta que poner límites pues lo vas a hacer a través de una buena comunicación, una comunicación asertiva, sin sentir enojo, sin sentir esa desesperación, sin sentir ese drama. Es como que, bueno, ¿sabes qué? Ya no congeniamos, muchas gracias. O simplemente te empiezas a alejar sin mayor explicación y no hay sentimientos de enojo, no hay sentimientos de desesperación, de querer reclamar, ni mucho menos. Entonces, aunque al principio sea un poquito, insisto, rudo, que pones límites y las cosas que dices y que por supuesto la gente se va a molestar, o la mayoría de la gente se va a molestar, porque pues estuvieron acostumbrados a lo mejor a tratarte de cierta forma, de hablar de cierta forma, que tú hicieras ciertas cosas, y cuando empiezas a decir no, pues a la gente no le va a gustar. Pero como siempre les digo, créanme, las personas que tienen que estar contigo se van a quedar. No importa la situación que pase o los límites que pongas, con el tiempo, las personas que tienen que estar lo van a entender y van a decir, ok, van a doblar las manos, van a entender tus procesos, a lo mejor no entenderlos, pero aceptarlos, ¿sí? Entonces no te preocupes por eso. Pero sí vas a tener que llegar a ese punto de equilibrio. El punto número 4. Comienzas, esto también es muy común. La mayoría, por lo menos hablando del mexicano, de aquí de mi país, la mayoría de las personas tienen una religión.
nacen en un seno familiar ya con una religión, cualquiera que ésta sea. Me atrevo a decir por estadísticas que la mayoría de los mexicanos son católicos. ¿Sí? Entonces, tú naces con naces y te ponen una religión, y cuando tú ya creces y empiezas a tener un despertar de conciencia, que eso, insisto, te va a llevar a un despertar espiritual, y esto quiere decir que la religión ya no va a ser suficiente para ti porque vas a empezar a ver las limitantes de la religión. Entonces, hay este primer jalón donde te vuelves en contra de las religiones, donde dices, aunque tú hayas sido muy católico, muy cristiano, muy lo que sea, dices, no, toda mi vida la pasé creyendo esto y era falso, toda mi vida ha sido una mentira, estas personas me dañaron psicológicamente, mi familia o tal iglesia, ¿no? Me dañó psicológicamente haciéndome pensar que esto y esto, y que Dios es esto y esto y esto, cuando en realidad yo ahora sé que no es así. Entonces te vas a volver en contra de la y las religiones en general. Lo vas a ver como algo limitante, ¿sí? Lo vas a ver como algo dañino porque, como bien hay por ahí en internet un dibujito, es una pecerita, está a un lado una pecerita y adentro hay un pececito, y dicen, dice ahí, esto es la religión, y el resto de la foto es el mar, el océano, y creo que tiene muchos otros pececitos, ¿no? Como más abierto, pues sí, mar abierto. Y le ponen ahí al mar abierto. Esto es la religión, esto es la espiritualidad. Entonces algo así, y es muy cierto porque empiezas a expandir más tu conciencia, te empiezas a abrir a cosas que van más allá de lo que la religión te enseñó, empiezas a ver a Dios y al mundo y a las situaciones de una forma más expandida. Y aquí quiero puntualizar algo que justo vimos en las clases de este mes en Patreon, que ahorita al final les platico para los que no sepan. Pero justo hablábamos de que el amor siempre va a sumar. El amor es expansión, es crecimiento. Y por el otro lado, pues el odio es pérdida, es algo que se hace más pequeño o es algo que se va disminuyendo, ¿no? Entonces, algo así es esta comparativa que hacemos de la religión y la espiritualidad. La espiritualidad crece, se expande más allá de la o las religiones. ¿Ok? Quería puntualizar eso. Así que en algún punto, créeme y te lo digo porque a mí me pasó y nadie me lo explicó, que en algún punto, después de haber pasado ese proceso de desintoxicación de las cosas que a lo mejor no te ayudaron mucho de la religión, o que por el contrario te lastimaron o te dañaron psicológica y emocionalmente o te limitaron, va a llegar el punto de equilibrio donde voltees a ver y digas, gracias porque me quedo con lo bonito, gracias porque me quedo con lo que sí me aporta. Gracias a todas las religiones, porque para muchas almas en su proceso individual de evolución, ese es el camino. No hay otro. Hay muchas personas que no van a tener un despertar a la espiritualidad en esta encarnación. Y no me refiero a que no sean personas espirituales, porque sí lo son, porque todos lo somos, porque todos provenimos del espíritu y todas las experiencias humanas están teniendo una experiencia espiritual. Me refiero a que no se van a expandir a la espiritualidad de la que hablo. ¿Sí? Entonces, no está mal, te vas a dar cuenta que no está mal, y que como en todo hay muchas personas
buenas que están haciendo su labor dentro de la religión y que están conociéndose a sí mismos, conociendo el mundo espiritual a través de su religión. Está bien, no pasa nada y no los podemos obligar a que vayan a otros temas o a que pasen lo que nosotros pasamos. Entonces, no pasa nada. Cuando tú ya te sientes y cuando alguien te pregunte qué religión eres y no te moleste y por el contrario digas, pues soy de todas, que como yo siempre digo, yo soy de todas y de ninguna. Hay cosas muy bonitas de todas y hay cosas que no están bonitas, hay cosas que yo he experimentado en la iglesia católica y en la cristiana también, me ha tocado y me traigo cosas bonitas de ambas. ¿Sí? Y bueno, siempre crecí en la iglesia católica y tengo todas mis sacramentos, se dice así, ¿verdad? Y, y vaya, nunca voy a dejar de serlo porque nunca me voy a ir a otra religión. Cuando uno deja de serlo, pues a lo mejor es porque vas a otra religión, ¿no? Y te bautizas o te inicias en otra religión. No es mi caso, entonces yo no he dejado de ser, aunque no es como que soy la católica, que vaya a la iglesia ni así, pero vaya, ha sido una escuela muy bonita para mí y tomo todo lo bueno que me dejó y tengo recuerdos increíbles y herramientas súper increíbles. También hay cosas que ni me acuerdo, ni sé, ni nada. Pero bueno, entonces sí, yo sé que muchos de ustedes van a pasar por este proceso. Pero cuando ya se sientan tranquilos y que no les moleste y que no les importe y que no les limite lo que otros opinen o lo que las religiones digan y se sientan tranquilos de no juzgar a las religiones, es que ya están del otro lado. Es decir, ya están en equilibrio. ¿Sí? El siguiente punto, este punto está complicado. Este punto es importante porque a lo mejor creo yo que no todos lo tienen consciente, aunque sí lo experimentan. Pero yo lo tengo tan fresco en mi memoria cuando me pasó esto, porque yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando tú empiezas a crecer y empiezas a despertar espiritualmente, obviamente hay una conexión con esa energía superior, esa fuente divina, Dios, como tú le llames. Y dentro de las meditaciones y tu día a día se experimenta, pues esta energía está en ti, ¿sí? Está como todo el día activa en ti y sientes un amor tan grande que brota de ti, que quieres hacer todo por todo el mundo, que quieres parar a todas las personas en la calle y decirles, hey, estamos llenos de amor, sientes lo que yo estoy sintiendo. Entonces, es una experiencia de amor tan enorme, tan increíble, que estás como en una nube de algodón rosa, así como wow. Y cuando eso sucede, pero tú vuelves a tu vida habitual, es decir, pues vas a trabajar y tienes complicaciones y a lo mejor conoces personas y convives, te empiezas a dar cuenta que ese amor no lo vas a experimentar con nadie, con ningún mortal, no importa quién sea, no existe. Ese amor tan grande y esa cosa tan linda que sientes que a veces es difícil de explicar, pero si tú lo has sentido, sabes a lo que me refiero. No lo vas a encontrar. Entonces, tú como ya tienes este estándar de amor, de sentimiento, de energía y de vibración, pues lo vas a querer buscar aquí en la tierra. Y vas a querer tener una pareja o una amiga, un amigo que te pueda hacer sentir eso. Y cuando caes en la realidad de que eso no va a suceder nunca, es complicado, es feo.
es una sensación de soledad o ¿cómo se dice? Como de desolación, de soledad, de decepción tan grande que como que dices, y ya como para qué estoy aquí, ya mejor, por eso sucede lo de querer estar en el viaje todo el tiempo. Quiero estar siempre en meditación, quiero estar conectado, ya quiero llegar y sentarme y no saber del mundo y olvidarme de todo y solo estar con mi música de meditación, porque quieres sentir eso todo el tiempo. Quieres estar conectado todo el tiempo a la fuente porque sabes que aquí en este mundo nadie va a reproducir eso. Y es triste, es muy triste. Y aquí también se entrelaza mucho el primer punto de que las cosas ya no son suficientes. Las emociones que vives, las personas, sus cualidades, ya no son suficientes. Pero tenemos que llegar al punto de equilibrio de decir, bueno, pues ok, esta es la fuente. Cuando yo quiera y necesito esta energía bonita, pues voy, me conecto, pero también tengo una vida normal que vivir. Sí, y claro que nadie se va a comparar porque estamos en un mundo de tercera dimensión donde aunque estamos evolucionando y creciendo y tal, pues seguimos aquí. Y siguen pasando muchas cosas muy terribles y somos personas similares, pues sí, las personas similares. La fuente es algo a lo que aspiramos porque vamos a volver a ella, pero mientras estamos aquí estamos en densidad todos. Aunque unos vayan más en conciencia que otros, seguimos en densidad todos. Hasta ahorita yo no conozco una persona que porque tenga más conciencia su cuerpo físico ya no exista, pero pueda yo todavía aquí verlo normal materialmente. Es decir, eso no se ha transformado, seguimos siendo materia, ¿sí? Pero sí les puede pasar y verdaderamente puede ser un golpe difícil, pero nos tenemos que acostumbrar a entenderlo y vamos a tener que aceptarlo. Es decir, yo sé que este amor no lo voy a encontrar en alguien y ni modo, voy a vivir mi vida con lo que tengo, o hay muchas personas que también deciden, ¿sabes qué? Si yo no lo voy a encontrar aquí en la tercera dimensión, pues entonces no quiero nada. Y esto simplemente se traduce en que prefieren no tener muchas relaciones amorosas, románticas, y si sus relaciones amistosas están ahí, pues no son a lo mejor tan profundas por lo mismo, porque no pueden profundizar, porque saben que eso no se va a poder reproducir, ese amor de la fuente no se puede reproducir en un ser humano, pero eso ya es elección de cada quien. Y les voy a dar un último punto que a lo mejor les puede parecer también, bueno, ya medio lo comenté, les puede parecer muy conocido, y es este punto que ya he mencionado. Solo quieres estar en el viaje, en la meditación, solo quieres estar en tus cursos, solo quieres estar en tus libros. Yo les juro que en alguna etapa de mi vida tenía mi cama llena de libros y dormía con ellos, y eran mis almohadas y mi todo, porque yo llegaba del trabajo y lo único que quería era leer y leer y leer y leer y leer y leer y leer. Por eso digo, siempre me ha gustado leer, pero los libros se vuelven tus mejores amigos porque ya no congenias con nadie, ya nadie te entiende, entonces lo único que quieres es meterte en tu pequeño mundo. Y acababa de leer y meditación y comida súper nutritiva, porque entonces para abrir la glándula pineal, y no está mal, o sea, eso está bien. Sin embargo, tienes que vivir porque llega este choque de, bueno, mañana me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, odio, ¿sabes? Qué flojera, ya no quiero hacer esto. Que por supuesto que en estos procesos de despertar de conciencia
todos estos choques de ya no quiero esto, ya no me siento a gusto con esto, te van a llevar también a hacer cambios en tu vida. Sí, definitivamente sí. Pero no, insisto, no todo tiene que ser tan dramático. Tienes también que aprender a medir ok, tengo mi tiempo para esto, pero pues también, no sé, tengo hijos que atender o tengo familia que ver o no sé, ya dependerá de las responsabilidades que cada quien tenga. Pero sí entiendo que al principio puede ser un poco difícil porque solo quieres estar así y vas a empezar a pasar este proceso donde tú mismo vas a ver, ok, ya llegué a ese punto que escuché en el episodio del podcast de donde ya no me molesto, donde ya no siento el drama, donde ya no siento que voy todo el tiempo contracorriente o todo el tiempo como que estoy enojado con la vida porque la vida no me está dando, o sí, como que la vida no me está dando esa experiencia espiritual al 1000, pero es que la experiencia espiritual la haces tú en tus momentos. Pero la vida sigue y la vida continúa y seguimos aquí y no nos podemos olvidar de eso. Por eso cuando alguien dice, ay, no, que muy espiritual, ¿y por qué te enojas? Oye, pues sigo siendo un animal como tú, o sea, también tengo instintos y también a veces voy a explotar y también me voy a enojar y estamos en el proceso de querer ser perfectos y querer, digamos, proyectar esta perfección crística, porque sí, para allá nos dirigimos, pero va a ser un proceso. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este episodio, pero les quiero comentar que si tú quieres escuchar la segunda parte, porque va a tener segunda parte, puedes ir a mi perfil de Patreon, patreon.com. Les voy a dejar en la cajita de descripción de YouTube, donde pues muchos de ustedes sé que escuchan el podcast. Les voy a dejar la liga para que vayan. En este espacio de Patreon tengo un espacio de crecimiento y sabiduría espiritual donde voy a estar subiendo clases mensuales y les voy a estar subiendo una segunda parte de los podcasts del domingo, de los episodios del domingo. ¿Ok? Entonces, si lo quieren escuchar, se pueden ir allá y se pueden suscribir. Es una suscripción mensual que les va a dar derecho a mínimo 3 clases donde pues vamos a hablar de cosas como las que hablamos aquí, cosas de sabiduría antigua, sabiduría espiritual, también técnicas de sanación, tendremos meditaciones más adelante, tendremos, les voy a estar diciendo como prácticas también de sanación y muchas cosas más, pero enfocándonos siempre en el crecimiento espiritual para tener mucha más conciencia. Voy a empezar desde cero con conceptos súper básicos para que vayamos entendiendo muy bien quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, los fenómenos naturales que a veces no tienen explicación. Vamos a comparar también ciencias, religiones y demás. Entonces es un espacio al que te quiero invitar. Te puedes suscribir en cualquier momento y la suscripción, como les menciono, es mensual y es un cargo automático como en cualquier aplicación. Si tienes dudas, me puedes escribir por mis redes sociales o también me puedes dejar por ahí un comentario en Patreon y con mucho gusto te resuelvo tus dudas. Así que bueno, nos despedimos de este episodio y nos escuchamos el próximo domingo, 6 de la tarde. Y recuerden seguirme en mis redes sociales y también mencionarles que el podcast ya se encuentra en muchas plataformas como Spotify, Amazon Music y muchas otras. Nos vemos. Chao.